Bien, Mm. avanzamos un poco entonces. Gracias, pastor. Bien, bien. Tenemos luego una invitada. Ahí sí. Un rato va a decir algo también acá. Ya que faltaban expositores, acá tengo una expositora que va. Un rato voy a invitar a mi esposa. Ella va a dar un breve sobre el libro de Romanos. Hay un texto que ella se fundamenta siempre y es muy enérgica en ese punto de la. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para el que cree, ¿no? Ella es una gran evangelista Amén, realmente. amén, Yo, amén. yo como pastor, bueno, pastoreo después, pero en los lugares donde hemos comenzado la obra, en Argentina, hay dos, tres lugares, acá también, en los distintos lugares, ella ha sido la que comenzó, ¿no? Evangelizando, haciendo misión, luego con otro detrás, bueno, pastoreando, enseñando. Formamos juntos un equipo, pero es tremendo el ministerio, porque Dios da a los ministros llamados, ¿no? Sin distinción, raza, color, sexo, realmente es el espíritu. Y siempre que ella habla hay un llamado, una inspiración en cuanto a it es el esfuerzo, it es el discípulo. Amén. Vamos un ratito ahí mientras van llegando, después vemos lo de la lista también, pasamos la lista. Eh, Otro grande que ha sido eh, fuertemente influenciado, interesante, ¿no? Yo tampoco esto no sabía que John Wesley ha sido por el libro. Es también Juan Wesley, ¿no? Juan Wesley. Dice ahí, 200 años después de lo sucedido a Lutero, qué interesante, ¿no? Después de 200 años más o menos de lo que pasó de la Reforma, el tema de la justificación por gracia y por medio de la fe, también condujeron a Wesley a una iluminación similar, muy parecido a lo que le pasó a Lutero, también le pasa a este gran hombre de Dios. Yo imagino que más o menos algo escucharon sobre él, ¿cierto? Juan Wesley, ¿sí saben? Ujú. Siempre cuando estaba Gastelup, él mencionaba mucho, ¿no? Lo del Mm. metodismo, ¿no? Claro que después se han hecho lo que los hombres luego hacemos religiones, denominaciones, pero este fue un gran hombre, un evangelista, un predicador, que se convertían miles y miles en su mensaje. Y dice allí, el 24 de mayo de 1738, durante una reunión morava, podemos decir sobre lo moravo, Wesley se convirtió de la confianza en sí mismo a la fe en Cristo. Estaba leyendo el prefacio de Romanos de Lutero en la reunión. Eh, Wesley ya era un ministro, pero se da cuenta que mientras explica, había algo en él que aún no se había completado, ¿no? En cuanto a la fe. Y su encuentro con este grupo de los moravos, dice que era un grupo de gente llena de fuego, de la presencia de Dios, y él quedó muy impactado cuando participó en sus reuniones. Voy a leer un poquito sobre, interesante. Eh, Dice, en noviembre de 1729, Juan se vinculó al mismo y se convirtió en líder, bueno, es un ejército ganar. Luego, en 1735, los hermanos Wesley se trasladaron a Georgia, Estados Unidos, como capellanes de los colonos y como misioneros ante los indios. 2 años más tarde, volvieron con una profunda desilusión, que solo fue mitigada por la admiración que despertó en ellos la piedad y la fe de unos moravos. ¿Eh? Unos moravos. La piedad y la fe que había en ellos quedaron impactadas. Luego, el 24 de mayo de 1738,
durante una reunión morava en la calle Aldersgate, en Londres, a la que Juan Wesley fue de muy mala gana. Dice, ahí fue lo que pasó. Se convirtió de la confianza en sí mismo a la fe en Cristo. Interesante que uno puede pasar por eso, ¿no? Es decir, aún siendo un ministro de Dios. Pero la confianza más bien está en nosotros, en nuestra capacidad, lo que podemos lograr, que en Cristo. Uno puede caer en eso otra vez, ¿no? Mencionó nuestro gran, pero sin querer queriendo, uno puede caer en eso. Y él no se daba cuenta, ¿no? Cuando uno es muy crítico de sí mismo, muy exigente, que no está mal, pero mira lo que experimentó con esta gente, ¿sí? Pasar de la confianza en sí mismo a la fe en Cristo. Alguien estaba leyendo el prefacio a Romanos de Lutero. Wesley escribió en su diario. Lo que escribió Wesley en su diario, cuando fue impactado, cuando él escuchó, solamente estaban leyendo el prefacio romano, ¿no es cierto? Por esta gente, aparte había un ambiente tremendo de gloria, era un ambiente de un llamado a la santidad, había un despertar hacia la misión por estos morados. Yo escuché un testimonio, un hombre de Dios, que decía que estos morados hacían cadenas de oración que duraban años, cadenas de oración a 24 horas que duraban años. Y en este avivamiento se despertó un llamado hacia la misión. Pastor, perdón, pastor, para que lo acepte al hermano William, que quiere entrar. ¿Que la William acepte? Cabello. Sí, ¿Y cómo por favor. la acepto? A ver, solo, a ver, voy a pedir ayuda. Ayuda. Que aceptes a Sí. William Cabello. William Cabello. ¿Es alguien que tiene mucho cabello? Disculpe por interrumpirlo. No, está bien. Gracias, pastor. Ya está la pantalla. ¿Ya está? ¿Ya está, no, William? Sí, pastor, gracias. Sí, Ya está. William, ¿me copia? Ahí, me copia. Sí, pastor, gracias. sí, Ya. sí. Listo. Muy bien. Entonces escuché de estos hombres que salían de este grupo de Moravo. Era un grupo de jóvenes consagrados, entregados, ellos dando su vida por el Evangelio. Es decir, este auge, esta cadena llamado de oración, ¿no? Que duraban años, ¿sí? 24 horas sin parar, orando. Se ha despertado un fuego tremendo. Dice, escuchen esto, es tremendo. Dice que estos jóvenes se entregaban como esclavos, ¿sí? A otros países. Se entregaban como esclavos a otros países. ¿Saben para qué? Para poder evangelizar a esos países no alcanzados. Como ellos no podían viajar ni ir, entonces ellos se entregaban como esclavos y iban para... Por Dios, entonces le preguntaba a la gente, ¿por qué hacen eso? Porque ustedes están yendo a un país donde nunca más van a volver, están llegando como esclavos. Y ellos le respondían, ¿cómo le respondían? Los jóvenes que se entregaban como esclavos. La recompensa. Amén. Dice que ellos gritaban diciendo que el Cordero reciba la recompensa del sacrificio. Qué tremendo. Es como lo decíamos el apóstol Pablo, soy deudor, ¿no? Es decir, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué sufres por la obra, por el evangelio? ¿Por qué? Que el Cordero reciba las recompensas. Algo, lo tanto que Él nos ha dado. Debe inspirarnos esto. Yo conversaba en Argentina hemos también tenido un mentor, un misionero, un pastor coreano, que se llamaba Daniel Rin, era su nombre argentino Daniel, pero era, ¿cómo era? Honchel Rin, ¿no? Honchel Rin. Entonces,
él un poco cuando se le preguntaba acerca de ese crecimiento tan tremendo, sabiamente en Corea, de las iglesias grandes, donde había multitudes, ¿a qué se debía ese crecimiento tan grande en Corea? Y viendo otros países cercanos que no es lo mismo que Japón, otros países, China, no, pero sin embargo en Corea era impresionante. Entonces, él mencionaba, sí, dice, hay oraciones, trabajo, pero dice, hay una cosa interesante. Dice que los primeros pastores misioneros que sirvieron en Corea, evangelizaron, dice que ellos murieron martirizados. Qué interesante, ¿no? Entonces, estos hombres que murieron martirizados, es como que su sangre era una semilla para el crecimiento. Entonces, eh, hay una inspiración mayor, ¿sí? Cuando de hombres de Dios, mujeres de Dios, que rinden su vida en forma total por causa del Evangelio. Es tremendo. Bueno, esta clase de vida, en este ambiente estaba Juan Wesley, ¿sí? Donde él fue tocado profundamente por la vida de ellos, la vida en santidad, la vida entregada, rendida, ¿sí? Eh, entonces, él escribe, dice, alrededor de las 9:45, mientras escribía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí que mi corazón ardía de una forma extraña. Sentí que efectivamente ponía mi confianza en Cristo solo, para la salvación. Me fue dada una certidumbre de que Él había quitado mis pecados, los míos propios, y que me había salvado a mí de la ley del pecado y la muerte. Qué tremendo. Amén. Qué tremendo de lo que causa en nosotros esa convicción, ¿sí? De salvación, de restauración, de redención. El Espíritu por la palabra, por la palabra. Bien. Avanzamos un poco más. Débora. Bien. Finalizando toda esta parte, este punto dice lo que le mencioné como una conclusión, ¿no? F. Bruce escribió lo siguiente, ¿no? La influencia de Romanos sobre estos tres que mencionábamos recién, ¿no? Agregó que el impacto no se ha limitado a semejantes gigantes, ya que hombres y mujeres comunes también han sido alcanzados por su influencia. Me impactó esta frase que menciona, dice, es imposible anticipar lo que puede suceder cuando la gente comienza a estudiar la carta de Romanos. Es tremendo. No sabe lo que puede pasar. Y más agrega, dice, es imposible anticipar lo que puede ocurrir cuando la gente comienza a estudiar la carta de Romanos. Por consiguiente, conviene que los que vienen leyendo hasta aquí se preparen para afrontar las consecuencias de seguir leyendo. Quedan advertidos. Sí, y yo creo que es así. No llegamos a saber, a entender en realidad qué es lo que puede llegar a causar en nosotros, hermano, en nuestra vida espiritual, familiar, en nuestro ministerio, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿por qué no? En lo que puede llegar a causar cuando comenzamos realmente a meditar, yo le llamo meditar, detenernos en este precioso libro de Romanos. Es imposible anticipar lo que puede suceder. No podemos anticipar lo que Dios puede hacer.
Así como son estos grandes hombres, como dicen ellos, gigantes de la fe, tremendo, como San Agustín de Hipona, mencionamos a Martín Lutero, por último a Wesley, y algunos más ahí como Karl Barth y otros grandes de la historia, solamente meditando, ¿sí? Con el libro de Romanos. Así que abramos nuestro corazón, ¿sí? A esta preciosa obra, joya de Dios realmente para nosotros. Bien. ¿Ya listo? Un poquito más. Ivonne. Ivonne. Bien. ¿Ya está? ¿Ya? Ya. Bueno, los propósitos de ahorita, de escribir, vamos a ver eso. Pero antes quería brevemente darle a mi esposa, va a compartir algo, ya que hoy los expositores nos faltaron. Y le pedí para que ella pueda, mencionaba, hablarnos un poco sobre el punto de la evangelización. Vamos a pasar por alto, ¿sí? ¿Sí? El empuje, la fuerza con que el Señor nos llama a la evangelización a través de este precioso libro. Bien. Bueno, buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Aurelio me dijo para poder compartir esta poderosa palabra, como su mismo nombre lo indica, el poder del Evangelio. Esta palabra dice, el apóstol Pablo, leyendo sus cartas y viendo un poco de su historia, creo que es el más llamado para poder decir con énfasis lo que nosotros como creyentes es nuestra responsabilidad. Yo pienso que el cristiano, el creyente, que es un verdadero creyente, no predica la palabra, es un cristiano muerto, es un cristiano que no tiene vida. Por eso en Ezequiel decía sobre esos huesos secos, que soplara sobre los huesos secos, porque así es el cristiano que no predica el evangelio. Nosotros vemos también, la pregunta es, la primera parte, no me avergüenzo del evangelio. Esta es la actitud hacia el evangelio. La primera parte vamos a ver la actitud de Pablo frente a esto. ¿Cuál es la actitud de nosotros hacia el evangelio? ¿Qué hacemos nosotros para poder decir no me avergüenzo del evangelio? ¿Qué hago yo para decir no me avergüenzo del evangelio? ¿Qué significa la palabra avergonzarse? Es esconder algo. Imagínense que el evangelio, al decir es poder de Dios, es una dinamita. Es una dinamita que tiene que arder en el corazón para poderlo predicar. ¿Por qué yo predico el evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo predicaba el evangelio? ¿Qué se suscita cuando yo predico el evangelio? Pablo sabía porque él perseguía a los judíos. Así, el pueblo judío estaba en contra de él. En Roma se decía Ave César y solamente había un señor que era César. Y él se puso en contra de él. Él decía, el único Señor es Jesucristo, es el Señor. Si nosotros vemos toda la historia de Pablo, vemos que Pablo lo enviaron a la cárcel. El que hablaba Juan y Pedro fueron a la cárcel. Y a Esteban, al mismo Pablo se lo entregaron. Fue apedreado. Por solamente decir, arrepiéntanse. Jesucristo es el Señor. Yo sinceramente, ¿cuál es tu actitud frente donde tú estás en estos momentos?
para decir, no me avergüenzo del Evangelio? ¿Qué actitud tomas? En el mundo, por ejemplo, nosotros podemos decir, a mí me ha pasado, hermanos, créame que yo tengo una reunión con una amiga del colegio. Ellas son, ahora ya varias se han acercado a la presencia del Señor, pero al comienzo eran gente del mundo. Pero yo hacía la diferencia, porque mientras a todos les ponían un trago en la mesa, yo decía no. Y ahí venía la pregunta, ¿y por qué, Ivo? No. Ese era el inicio para compartir mi vida de Cristo. Ellas son gente pues, que se creen la divina pomada, que tienen buenos puestos aquí en Piura. Pero eso era que yo tenía que dar testimonio de mi propia vida, con mi actitud de cristiano, mi actitud de creyente frente a ellas. Algunas se burlaban, se burlaban. Había una chica que decía, a ver, va a rezar fulana. Yo te decía, no, que ore y no. Era como, pensaba que era una competencia. Y a lo largo del tiempo, esta persona, que tanto que el catolicismo, porque no hay religión que salve, Cristo salva. Tuvo un problema con lo que más ama, con su hijo. Y ella tuvo un encuentro de una revelación con el mismo Dios. Y ahora ella, que iba en contra mío en esas reuniones, dice que ore y no. Me llamó, me buscó para orar. Yo estoy en una reunión de un partido político. Todos son, pues, Dios mío. Yo dije, voy a orar primeramente. Yo soy cristiana, yo voy a orar. Y Dios, hermano, créeme que es Dios el que hace la obra en ti cuando tú no te avergüenzas de Él, porque si tú lo niegas, Él te va a negar, se va a avergonzar de ti. Dice la palabra de Dios. El primer punto que estaba acá es esa. No me avergüenzo del Evangelio. La actitud frente a la gente, frente a las personas. ¿Cuál es mi actitud? Y dice, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La naturaleza del Evangelio. ¿Cuál es la naturaleza del Evangelio? Poder de Dios. ¿Qué significa Evangelio? Es dar las buenas nuevas. Nada más. El poder de Dios, hermanos, créeme, es el poder de Dios en la vida para que nosotros proclamamos y predicamos la palabra. ¿Qué es lo que hace Dios en su palabra? El poder de Dios, ¿qué es lo que hace? Transforma, hermano. Liberta, libera, quebranta. Tú, no, hermano. Cuando tú predicas el Evangelio, estás respaldado por el mismo Dios. Él es el que hace esa obra en la otra persona. Ese es el poder de Dios. Produce, es tremendo, hermanos, es tremendo. Primero, no avergonzarte del Evangelio, tu actitud que tomas frente a tus amigos de trabajo, a tus compañeros, hasta en la misma iglesia. Pueden tener una iglesia grande, gigante, con una cruz, con un crucifijo, pero ¿quiénes van ahí? Si no nos avergonzáramos del Evangelio, todas las iglesias del Perú estarían llenas. Porque tú y yo estaríamos en la brecha predicando el Evangelio a toda criatura. La tercera es el efecto. Dice, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Cuál es el efecto? El efecto, hermano, es la salvación. Ese es el efecto que produce el poder de Dios cuando no me avergüenzo del Evangelio. La salvación. ¿A quiénes vamos nosotros a salvar? Los que no creen. Aquellos que no creen. Vamos a liberar
Los vamos a rescatar de las garras de Satanás que los tiene aprisionados. Podemos decir, la cuarta es, ¿a quiénes? El alcance, dice, porque es para la salvación de todo aquel que, al judío primeramente y también al griego. Ahí dice el alcance al judío y al griego. Nosotros vemos ahí. Yo no sé cuál es la persona más cercana hacia ti. Acá estas fueron 4 cosas nada más. He resumido, no sé si es primero la actitud, segundo la naturaleza, tercero a quién, el alcance, a quién le voy a predicar. ¿Saben qué, hermanos? Déjame decirte que la persona que no entiende, cuando tú le hablas y le predicas, es una persona que está muerta. Está muerta. Si tú le pones a un muerto $1.000.000, está muerto. Pero si le pones a un vivo, lo va a tomar. Si pones un vaso en un desierto a un muerto, no se lo va a tomar. Pero si pones a un vivo, se ahogará con el vaso de agua. Esto es lo que produce el evangelio. Produce vida para salvación a todo aquel que en él cree. Y cuando dijo, no sé tú qué tienes que agradecerle a Dios, quiero que te inyectes en esta noche, que no eres un cristiano andante ni caminante. Eres un cristiano que Dios te eligió y te escogió para dar las buenas nuevas. Créeme, hermano, que hace poco tuve un invitado en mi casa y era un muerto viviente. Porque oré, le prediqué y no entendió. Se corrió. Así nomás. A mí a veces me da temor porque dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay una puerta ancha que es para perdición. Hay una puerta estrecha. Es aquellos que hemos decidido cambiar nuestra actitud de hacerlo. Por eso esa palabra tan poderosa, que no es necesario que tenga un título, una predicación, el poder del evangelio. Es simple y llanamente no avergonzarte de cómo Dios te eligió y a dónde Dios te puso para predicar las buenas nuevas de aquel que murió y resucitó por tu pecado y el mío. Hermanos, créanme que la salvación solamente la da Dios. No somos merecedores de nada. Somos merecedores de nada. Y también dice, el apóstol Pablo decía, es locura. Él cuando hablaba le decían que era un loco. Yo cuando veo, los admiro, hermano. Yo cuando voy al mercado con Aurelio, créame, hay unos siervos de Dios que se paran en la esquina y predican con fuerza el evangelio. Pensando ellos, me escuchen o no me escuchen, él está haciendo, él tiene, él en su entraña, en su corazón, arde y gime, porque no quiere que nadie se pierda, como dice la palabra de Dios. Y predica, yo me acerco, y es impresionante cómo Dios te pone el sentir, dale una ofrenda. Es impresionante. Agarro mi cartera, ¿qué mercado para mis hijos? Yo admiro a esa gente.
Cuando se paran aquí en la Sánchez Loreto, que están un montón de mujeres así, son mujeres malas en la calle. Se pone a predicar un siervo de Dios. Yo a eso les llamo verdaderamente siervos de Dios. Hay unos, apóstol, profeta, sí existen, hermanos. Pero yo valoro esa gente que sale a la calle, a las plazas, a predicar. ¿Saben quién es la retaguardia? Dios. No sé cómo te salen las palabras, pero yo cuando viajaba, muchos años hemos vivido en Argentina, 20 años. Yo cuando me iba a Argentina en ómnibus, directo de Lima a Buenos Aires, antes de llegar, todos los peruanos yo sabía que iban con miedo, decir, ¿dónde voy? ¿Qué país? Yo me levantaba y me pensaba a predicar. Yo dije, estos 52 chicos no se van a bajar de este bus hasta que no conozcan a un Cristo, al que yo conozco. Y les predicaba. El que entendía, entendía, y el que, pero les hacía tan leve, solamente el plan de salvación. Si nos muriéramos ahora yendo en este ómnibus, ¿dónde crees que te irías? Así empezaba. Y todos, ahí empezaban. ¿Y dónde voy, hermano? ¿Dónde voy? Yo, sinceramente, ¿dónde voy? Hablo de mi Cristo que es vivo. No es un Cristo muerto. Amén. Tantas cosas ha hecho conmigo. A mí me sanó del cáncer. A mí me ha liberado. Sinceramente, el poder del Evangelio también es liberación, es sanidad. Cuando la persona lo va a escuchar, hermano, te va a agradecer eternamente porque le estás dando lo que este mundo no da. Le estás dando vida y vida en abundancia, el mejor regalo de Dios. Por eso te hago participar. Ahora yo me dice amén, amén, que me calle ya. Ya voy a terminar. Ahora cierro nada más. Así es, por eso yo no predico en la iglesia, por medio, así. Y bueno, y solamente quería compartirles esto. Es largo esto para resumir las 4 partes de esto, pero tienen otras cosas ustedes que aprender. Y en otra oportunidad tal vez. Solamente les dejo que si no predicas el evangelio, créeme, hermano, que eres un cristiano muerto. Disculpa que te diga esto. Pero a veces me dice, porque tú eres evangelista. No, hermano, no pasa porque soy evangelista chistosos. En eso se encierran todos. A ti te gusta, yo soy trabajadora social. A ti te gusta tocar las puertas y tú traes a la... No, hermano, ese fue un mandato de Dios en Mateo. Id por todo el mundo, predica el evangelio, hace discípulos. Nombre del Padre. Dice, Dios está conmigo. Mentiras, hermanos. ¿Sabes cuando Dios va a estar contigo netamente? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando predicas del evangelio, no te avergüenzas de Dios. Él no se va a avergonzar de ti y sinceramente te dará todo lo que tú anhelas. Todo lo que tú anhelas. Hermano, que Dios te bendiga. Esto es solamente un versículo, el 16. Y la verdad que les animo a cada uno de ustedes ahora que están estudiando para ser grandes siervos de Dios, porque van a ser grandes siervos de Dios. Porque muchos empiezan y pocos somos los que terminamos. Es así nomás, ¿no? Cada año va a haber menos. Cuando yo estudié en el seminario en Argentina, éramos 25 y solamente terminamos 2, nada más. Fue Andrés King y yo, nadie más. 4 años. El primer año todos emocionados, el segundo año más o menos emocionados, y el último año solamente quedó un coreano y la que habla. Nadie más. Pero yo te animo, no salgas de este grupo. Satanás hará lo posible y lo imposible para que tú salgas. Ustedes no tienen ni idea lo que yo pasé en esos 4 años de seminario. Ni idea. Pero aún así, perseveré y seguí hasta el final.
Es lindo empezar y difícil terminar, pero yo sé que todos ustedes van a culminar. Que Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bien. Amén. Bueno, ella fue la que me jaló a la iglesia presbiteriana hace 30 años. Yo estaba en otra iglesia, no era presbiteriano. En realidad yo comencé un seminario presbiteriano y ahí la conocí a ella y ahí me jaló. Estábamos en una... Por el coreano. Claro, ella trabajaba con el pastor coreano, con Ya. Rin. Era miembro de su iglesia, seminarista. Yo estaba en otra congregación. Y una vez la invitamos, nosotros trabajamos en células. Entonces en el grupo, juntamos 3, 4 células de éramos como 50, 60 personas. Una casa llena hasta el patio. Entonces dijimos, ¿a quién invitamos a predicar? Yo dije, tengo una compañera que yo la escuché dar testimonio, es de Perú. Y dice que es de Piura. Yo ni sabía dónde quedaba Perú, ni Piura. Así me dice el principal. Y digo, bueno, ¿por qué no la invitamos? Yo ¿se animará ella? Digo, sí, ella se anima, porque de carácter. Así que la invitamos ahí y nos predicó sobre que tenemos que bajar. Nosotros ahí éramos muy buenos cantando, adorando, caíamos de rodillas. Era un ambiente así, muy lindo en cuanto a eso. Pero en cuanto a salir a evangelizar, estábamos cero, casi. Y ella vino como de parte de Dios a hablarnos sobre esa parte que no la estábamos viendo. Fue tremendo, nos sacudió a todos, me acuerdo, hace como 30 años, ¿no? Hace 30 años. Bueno, y ahí estamos, hermanos. Continuamos entonces. Vamos, a la falta de algunos expositores, acá tenemos. Y con ella nos conocimos en el seminario, estábamos juntos. Ella terminó antes que yo. Luego, bien. En las vacaciones nos casamos y después seguimos estudiando y ahí, ahora. Gloria a Dios. A ver, Débora. Entrar a la parte de... Para entrar a la... ¿A dónde? a la- Estás en el estudio ahí. ¿Qué estudio? No, Ah, el de diapositiva. Ujú. amén. Dice allí los propósitos de Pablo al escribir las cartas. Interesante, esto me llamó mucho la atención, porque siempre si bien es inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, pero siempre cada autor tiene un destinatario, tiene un motivo, por qué razón está escribiendo. Cuando vemos ese trasfondo, se llama también trasfondo bíblico, nos ayuda a comprender mejor lo que está escribiendo, lo que se está diciendo. Hay una mayor comprensión. Me pareció interesante ver este trasfondo bíblico, ¿no? De los escritos. ¿Por qué razón Pablo dice lo que dice? ¿Por qué escribe de esa manera? ¿Por qué el énfasis? Entonces, ¿por qué razón? Dice, Pablo planea viajar a Roma. Allí había surgido una iglesia por medio de cristianos judíos que habían regresado a su residencia de Jerusalén después de Pentecostés. Es decir, se han de notar que la iglesia que estaba en Roma era una iglesia nueva, muy nueva, y no fue fundada por Pablo, interesante, ¿no? Por eso Pablo está dirigiéndose a creyentes que ya estaban en Roma, ¿sí? Había una iglesia que estaba formada por creyentes gentiles en su mayoría, y también había creyentes judíos, ¿sí? Y entonces, como no lo conocen al apóstol Pablo, entonces él, a modo de presentación,
¿sí? Escribe realmente, y es una maravilla lo que escribe, ¿no es cierto? A los hermanos de Roma, preparando, como diciendo, esta es mi identidad, este es el hombre, y es tremendo lo que les escribe a la iglesia de Roma. Interesante que dice, esto no fue fundada por Pablo, entonces muchos, que lo que está ahí es lo que muchos creen, no hay una exactitud sobre eso, quién fundó la iglesia de Roma. Algunos dicen que ha sido unos discípulos de Pablo, que luego viajaron y por ejemplo, allá está Aquiles y Priscila. Vieron que al final, cuando termina la carta, Pablo saluda a varios hermanos allá. Saluda a la iglesia que está en tu casa. Entonces, Pablo los conocía, saludo acá, saludo al hermano allá. Entonces, era gente que se contactaba. Entonces, me parece a mí lógico que eran personas, de repente eran discípulos de Pablo que viajaron y ellos fundaron la obra allá. Y otros dicen lo que está aquí. También parece muy acertado. O se juntaron de repente. Vieron cuando sucedió lo de Pentecostés, ¿se acuerdan? Que habían de todas naciones ahí reunidos por causa de Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces cuando cayó el Espíritu, bueno, y salió Pedro y predicó y organizó, se convirtieron en 3.000. Entonces, allá había gente de toda, eran judíos, pero que venían de toda lengua, de toda raza. Por eso ellos quedaban asombrados cuando escucharon hablar a los apóstoles, cada uno hablaba en su idioma. ¿Eh? El don de lengua que ellos reciben, no solamente que decían bla, 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 sino que ellos hablaban un idioma, ¿no es cierto? Un idioma cada uno distinto. Y eso fue un testimonio para ellos, abrió su corazón de escuchar cómo estos hombres no son judíos, están hablando nuestro propio idioma donde hemos nacido. Eso les impactó. Bueno, la idea es que esta gente que regresó a su ciudad natal, entonces ellos fueron convertidos, entonces probablemente ellos han predicado y han comenzado una obra allá. Entonces el apóstol Pablo también quiere viajar a aquel lugar. Entonces dice que es entre su viaje, que él iba a ir a Jerusalén. Entre su viaje entre España y Jerusalén, entonces dice que él decide pasar, aprovechando ese viaje, que él va a llevar unos donativos. ¿Se acuerdan que él juntó unos donativos para cubrir la necesidad de los hermanos que estaban padeciendo necesidad en Jerusalén? Entonces él iba a llevar ese donativo. Y entonces él pensaba pasar por ahí, entre España, Jerusalén, y pasar por Roma. Ese era su proyecto. Bien. Dice allí, cuando yo lo conocía, se veía la necesidad de una credencial apostólica, haciendo una exposición del Evangelio. En él pide oración y que lo reciban como un apóstol a los gentiles. ¿Por qué? Interesante el título del apóstol Pablo, porque él, al presentarse como un apóstol, entonces la gente, una que no lo conocía, y otro que ellos pueden reclamar, pero Pablo no es de los 12, no ha estado con Pedro, con Juan, ¿cierto? No ha estado con ellos desde el comienzo. Ya hablamos sobre eso la vez pasada, ¿se acuerdan? La conversión, Jesús le apareció. Pero Pablo sí es un apóstol en cuanto a los gentiles. Interesante, ¿sí? Nadie ha sido enviado. Es decir, Pedro predicó ocasionalmente, digamos, a los gentiles, cuando vimos al centurión que envió el ángel, ¿se acuerdan? Cornelio y demás. Pero él luego volvió a Jerusalén, a la iglesia entre judíos, pero él no dedicó su labor, su pastoreo a la iglesia gentil. El que realmente trabajó, vivió y sirvió toda su vida, ¿no es cierto? Y fue perseguido, fue azotado, apedreado, por causa de predicar a los gentiles, como dice ahí, pasé hambre, pasé frío, pasé peligros, azotes, persecución, peligros, por predicar, ¿sí? Los gentiles ha sido el apóstol. Así que realmente él tiene toda la credencial, toda la evidencia de ser un verdadero apóstol
a los gentiles, ¿sí? En un sentido también de un pionero, alguien que comenzó esa labor misionera. Hoy hay gente que tiene aspiran, podríamos decir, ¿no? A ese título de apóstol, pero bueno, yo no tampoco estoy, digo, en un sentido, yo creo que sí creo en un llamado apostólico, pero en un sentido de enviado, ¿no? Como un misionero, ¿sí? Porque si usted ve en la Biblia no aparece la palabra misionero, ¿no es cierto? Que después para distinguir, pues no se va a llamar apóstol, sino misionero si es un enviado. No es al nivel de los 12 apóstoles, ni de la Pablo, pero sí, todos tenemos el llamado apostólico, ¿no? Cuando dicen, id y hacer discípulos a todos. Entonces, ese es un llamado apostólico, ¿sí? Que todo, como recién nos hablaba Ivonne, nos exhortó a salir a evangelizar. Ella en eso siempre da duro, ¿no? Salir a evangelizar. Eh, entonces, en ese sentido, sí. Y hay gente que tiene el llamado de iniciar en nuevos lugares obras, donde otro, por ejemplo, vemos cómo armar un estudio. Yo, por ejemplo, mientras escuchaba a Ivonne, ¿no? Y decía, a veces nosotros en los seminarios también necesitamos escuchar cosas prácticas, en realidad, porque bien, los famosos escritores de libros, de bibliotecas, porque por ejemplo, así como John Stott, que lo admiramos como escribe, y ellos viven su vida en bibliotecas, escribiendo, porque imagínense hacer un comentario como lo que ellos hacen de un libro, otro libro, eso le llevan a veces años, meses enteros, están noche y día, y gloria a Dios por ello, porque nosotros no lo podemos hacer porque estamos en la obra, como ahí como el hermano José Mejía, Amana Aide, todos, todos están trabajando en la obra, trabajando en sus cosas, su familia. ¿En qué momento escribiríamos un libro nosotros, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos aún ¿en qué momento la Amana Aide escribiría un libro, ¿no? Yo, por ejemplo, sentarme a escribir también a mí me cuesta, yo sufro. Sí, cuando el pastor Timoteo me habla yo me quedo callado cuando ya no hay otro pastor, y digo, bueno, pastor, yo me siento deudor, tengo que cumplir. Eh, entonces, hay gente que Dios, y amén, los usa y nos ayuda, ¿no? En sus comentarios, lo que ellos han con tiempo estudiado. Pero no es todo, está la otra gran parte que es la gente que hace la obra práctica, ¿sí? Ella siempre dice, como trabajadora social, hay gente que está en oficina, adentro, dice, yo no soy eso, yo soy de trabajo de campo, ¿no? Ella no le gusta estar sentada, a ella le gusta salir, estar en la... Es una pasión, digo, no te cansa, a veces camina, va, viene, golpea la puerta, Yo cuando la conocí, estábamos en el seminario, me acuerdo, era nuestro profesor, el pastor de ella, el pastor del Rin era nuestro profesor, nos enseñaba teología sistemática. Entonces cuando pasó un año, 2 años, él vio que teníamos amistad, entonces él dijo, no sé si lo hizo a propósito o qué, de parte de Dios, que dijo, bueno, nos mandó juntos a una nueva obra que estaba comenzando ella. Dice para que la acompañe, porque ella mujer está sola, ya que está en el seminario, tiene que... Yo la fui a acompañar, ¿no? Y ahí comenzó todo. Bueno, yo me acuerdo siempre de ella que me quedaba muy impactado, con qué naturalidad, con qué normalidad golpeaba las puertas, se metía en las casas, en esa casa, yo estaba detrás de ella, ¿no es cierto? En un barrio, un lugar donde no conocíamos, ¿no? Ella se metía acá, para acá, por allá, con una forma normal, ¿no? Eh, y yo decía también en nuestros seminarios, es importante, porque después nosotros tendremos muchas obras prácticas. Claro que es un tiempo de estudiar, de analizar, de ver los grandes, conocer los grandes escritos, como les menciono, pero también el apóstol Pablo era alguien muy completo, era muy intelectual, muy preparado, escribía, tenía que escribir, pero también él trabajó, caminó, fue náufrago acá, por todos lados. Por eso cuando estuvo en la cárcel,
Realmente Dios permitió a propósito para que él pudiera escribir más, ¿no? Porque era tan activo que de repente no tenía todo el tiempo para estar escribiendo. Bueno, amén. Dice allí, también Pablo escribe porque la iglesia de Roma, es interesante, estaba compuesta por gentiles, en su mayoría, y judíos convertidos en Cristo, tenían conflictos teológicos por causa de los judaizantes que exigían que siguieran las leyes judaicas. ¿Se dan cuenta por qué el énfasis del apóstol Pablo de la salvación, la justicia de Dios es por fe, es por gracia y no por obras? Sí, que a la vez impactó eso a Lutero, ¿no es cierto? Él buscaba por un castigo, por un juicio divino, pero se encontró con un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor a través de Cristo. Entonces, ¿por qué en la iglesia de Roma justamente había ese conflicto teológico entre los creyentes? ¿Sí? Estaban los creyentes gentiles, convertidos a Cristo, estaban los creyentes judíos, ¿sí? Convertidos, pero a la vez ellos no se les iba eso de judaizar, ¿sí? De poner sus leyes judías ante la fe. Entonces Pablo era muy enérgico en cuanto a eso, por eso todo el libro romano mismo que es por fe y para fe. ¿Cómo dice el texto ahí de Carta del capítulo 1 de Romanos? Fe y para cómo es. Por ahí. Por Romanos 1. ...17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ah? Lo que quede claro es por fe y para fe. Ahí está la justicia de Dios. Como está escrito, más el justo, otra vez, por la fe vivirá. ¿Ah? Es importantísimo. Es decir, frente a esta discusión, un problema que había ahí entre los judaizantes y los creyentes gentiles, el tema de la salvación, la justicia de Dios, por fe y para fe. A ver, estamos un poquito más antes de... Paréceme, Débora. Okay. Cuando pasa, lo pones aquí. Y hazle clic ahí, pasas. Pasó ahí. Hice un breve repaso de Romanos. Pablo afirma en el capítulo 1 y 6 que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Qué interesante este breve resumen que dice allí. Entre estas dos breves declaraciones del Evangelio, Pablo procura establecer una relación personal con sus lectores. ¿Cuáles son las dos breves declaraciones que Pablo procura establecer una relación personal entre los? ¿Sí? Ahora que dijimos que los lectores, la iglesia romana no conocen a Pablo, ¿sí? Entonces es una carta de presentación. ¿Qué carta? Gloria a Dios, tremendo lo que escribió. Y otra razón por la que escribe, dijimos que es por él va a viajar y se está presentando, se está haciendo conocer como el apóstol a los gentiles. No como los 12 apóstoles, Pedro, Juan, a los gentiles. Bien. ¿Sí? Y entonces, este versículo es muy interesante luego para el desarrollo, es como un resumen del desarrollo de toda su carta. ¿Sí?
Dice, entre estas dos breves declaraciones del Evangelio, Pablo procura establecer una relación. ¿Cuáles son las dos declaraciones breves de Pablo en este verso 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí, eso, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿sí? De todo aquel que cree, sin distinción racial, ¿sí? Uno dirá denominacional. Entonces, ese es el énfasis. Acá no es por la raza judía. No. Ahora es por fe. Por eso, en toda su carta vamos a encontrar de que Pablo va a decir, al fin y al cabo, el judío que guarda la ley, pero se encuentra que al final también transgredieron la ley y que también son pecadores. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, sí, ¿qué es todos pecaron? Estaba hablando judíos y no judíos. Porque siempre el judío tenía eso de que él se sentía con ese privilegio de ser judío y como que ellos merecían, por un lado, la salvación. Es decir, yo no soy como un gentil, no me pueden comparar, no me pueden poner en la misma bolsa. Es decir, no, un momentito, nosotros venimos de Abraham, tenemos los profetas, tenemos todo. Entonces, si uno se pone en el lugar de ellos, tampoco era fácil en ese sentido, ¿no es cierto?, para ellos. Es decir, la vez pasada hablamos, no sé si se acuerdan un poco sobre esto, de que no era tan sencillo comprender esto. Nadie comprendió con tal exactitud como el apóstol Pablo. Es decir, él tenía una mente tan abierta realmente, Dios, y realmente pues una revelación tan grande. Él lo comprendió con tal exactitud que ninguno comprendió como él. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque ni Pedro, que hoy los católicos dicen que es el Papa, pero yo digo, hubieran puesto como Papa al apóstol Pablo en todo caso, ¿no? Porque el apóstol de los gentiles ha sido Pablo, no ha sido Pedro. Pedro estaba más bien con los judíos. Y ahora, eso es interesante del apóstol Pablo. A pesar de él tener tanta claridad en cuanto a esta salvación por fe y que no hay distinción y que para Dios realmente debemos ser todos iguales por causa del pecado, ¿eh? Todos pecamos. Quizás algunos más, otros menos, ¿sí? Porque tuvieron oportunidad quizás, pero al final todos pecaron y igual todos están destruidos. Así que todos son salvos, ¿eh? Judío primeramente, pero también de los gentiles, ¿sí? Primera oportunidad a los judíos. El rechazo fue, se abrió la puerta a los gentiles. Es interesantísimo, ¿eh? Yo decía que a pesar de tener el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, tanta apertura, uno diría como que si fuera ahí un adelantado, porque realmente luego vendría la iglesia, se multiplicaría, digamos, con el tiempo, la iglesia de Jerusalén se fue como estancando en cuanto a la expansión. La iglesia de Antioquía creció muchísimo, mucho más, y la iglesia gentil se multiplicó porque no tenía límites. Pero cuando se limita, digamos, la religión solamente a una cultura, a una raza, al final se va achicando, ¿eh? Se va estancando. Pero cuando está abierto, ¿sí?, entonces no tiene límite. Sí, con el tiempo la iglesia de los gentiles se ha multiplicado por el mundo entero, por todas partes. Para bien o para mal, en muchos lugares ha llegado
el mensaje. Amén. No, lo que quería mencionar brevemente era que a pesar de que el apóstol Pablo, podemos decir, estaba un poco bajo la iglesia de Jerusalén, él respetaba a los ancianos de Jerusalén, le llamaba, por eso se hacían, cuando había mucha disputa, hubo mucha disputa entre los judaizantes y Pablo y su predicación, porque realmente la predicación del apóstol Pablo y la revelación que recibió, los judíos lo veían, parecía que estaba en contra de la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo unir ambas, la ley de Moisés, la fe, la salvación en Cristo? Él tuvo la claridad para poder hacerlo, los demás no podían, entonces había una confusión. Como él siempre ha sido acusado de hereje, de ir en contra de las tradiciones, entonces esto los obligó a formar el primer concilio en Jerusalén. ¿Se acuerdan qué sucedió en ese primer concilio? Los acuerdos y la transgresión. Sí, Los o sea, acuerdos. acordaron que ya no deben de exigir a los No a la fornicación, no a comer carne de ahogado, sangre. o sea, desecharon la circuncisión, pues, Amén. a los nuevos. Sí. Yo decía que a pesar de que Pablo era un adelantado y un hombre tan tremendo, y que él recibió aún cosas que no habían recibido los apóstoles, pero sin embargo, aún así, vemos que él se puso, ¿no es cierto?, bajo la autoridad de la iglesia. No sé si fue. Porque algunos hablan de que había dos evangelios, el de Pablo y el de Pedro. Y no vemos eso en nada. Sí hubo momentos de fricciones y de cosas, pero no hay como dos evangelios. A los judíos y a los... Hay un solo evangelio, ¿sí? Sí, el apóstol Pablo, por supuesto, el ministerio a los gentiles y Pedro a los judíos, pero es el mismo evangelio. Y Pablo, al traer y exponer este problema a los ancianos, que estaban todos ahí, Pedro, Juan y demás, entonces está buscando él esa armonía, no irse él por su lado. Y ya no me comprende, voy por acá, como hoy se ve tantas a veces congregaciones de distintas formas, organizaciones, no hay comprensión, me voy para allá, me voy por acá. Entonces él, a pesar de que él tenía muy claro eso, él expuso y él escuchó a ver qué decidían. Entonces, gracias a Dios que decidieron bien, ahí los apóstoles dijeron que no van a exigir, ¿sí? No van a exigir a los gentiles a que guarden las leyes judías. Dicen, los judíos como judíos creyentes, sí. Judíos creyentes, sí, ellos sí. Guarden la ley, que se circunciden, que se rapen la cabeza, cuando llega un momento, bueno, todo como judíos. Pero a la iglesia gentil, no. Y ahí, como mencionaban por ahí, han elaborado una carta, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la carta que elaboraron? Más o menos que decía, y que Pablo lo llevó Bernabé, y lo empezó a repartir a todas las iglesias, y los hermanos se alegraron. Y Pablo ya vino ahí con el peso y la autoridad, porque viene de Jerusalén. Y eso era importante, porque los que venían a judaizar eran gente que venía de Jerusalén. Es decir, y cualquiera podía pensar que lo envió Pedro o lo envió Juan. Ellos no lo enviaban, ¿no? Eran judíos convertidos que iban y predicaban otra cosa que Pablo no enseñó. Así que Pablo y Bernabé fueron con la carta, con la autoridad, para poner orden, ¿sí? Orden. Y allí, bueno, decía, entre otras cosas, que no se les va a imponer la ley de los judíos, solamente que ellos se guarden, dice ahí, de fornicación, de comer abogados. Amén. Muy bien. Hay al final un bosquejo extenso, que se los dejo. Todo el libro de Romanos. Cuando se elabora un bosquejo de esta manera, pues esto nos permite tener un pantallazo general, ¿cierto? Todo el libro, de los temas principales, ¿sí?
Después de la introducción, la gran necesidad de una justicia humana, la necesidad de los judíos, la necesidad de dos, la provisión gloriosa de la justicia de parte de Dios. Por ejemplo, 3, lo que produce la justicia mediante la fe. 6, después, justicia mediante la fe con relación a Israel. 5, aplicaciones prácticas de la justicia mediante la fe. Por último, mencionamos que se han dado cuenta que la carta del apóstol hasta el capítulo 11, ¿sí? Está toda la forma teológica, doctrinal, y a partir de allí, entre 12, 13 y en adelante, es más práctica, ¿sí? Hay consejos prácticos. Sí, eso lo han notado, ¿no es cierto? Amén. Muy bien. Llegamos al final. Gracias a Dios. ¿Hay algún comentario? ¿Siguen ahí algunos ya no. Amén. Pastor, Sí. pastor, al referirse ahí en el versículo 16, donde dice al judío primeramente y también al griego, ¿eso significa que la ley estrictamente lo tiene que cumplir el pueblo de Israel y los gentiles de repente no? ¿O tiene que ser las dos juntos el gentil? ¿También la ley y también la gracia? ¿O todo junto? No entiendo bien, pero ¿cómo es la pregunta? Si la ley la debe cumplir el judío solamente y no el gentil. Judíos se cierran de que solo debemos de cumplir, para nosotros es la ley y para nadie es más. Ah. Bueno, eso se estableció. El tema es que, por ejemplo, es en cuanto a la salvación. Entonces, el apóstol Pablo deja muy claro que la salvación de claro que es por gracia, es por fe. Entonces, no mezclemos esto. Está hablando en cuanto a la salvación, a la redención. No significa que por eso, dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces dice que por eso pecaremos y viviremos en pecado para que abunde la gracia. No, ¿cómo vamos a vivir en pecado si ya hemos muerto al pecado? Ahora vivimos para Cristo. Entonces siempre aclara eso, porque la gente cuando dice, la gracia, entonces vivo como quiero, total, estoy salvo. No. Es como cuando habla de la predestinación. Ya estamos predestinados, entonces hagamos. No, el apóstol siempre aclara eso. Pero a la vez, él deja claro para no mezclar, de que no hemos participado nosotros, no hay una participación humana, no hemos nosotros colaborado en cuanto al plan de redención, de salvación. Eso es puramente gracia, es de Dios, pura gracia, ¿no? Pura gracia, obra del Espíritu Santo del Señor. No es por obra, como dice, para que nadie se gloríe, porque si nosotros pensamos que no han participado algo, vamos a creernos, no, ya, yo también participé, yo también aporté. No, tú no aportaste nada. Todo lo hizo el Señor. Pues, una vez que fuimos redimidos, alcanzamos la gracia, nosotros predicamos, como hablaba hoy, servimos al Señor, todo lo que hacemos, lo hacemos por la gracia del Señor. Somos deudores del Evangelio. Está escuchando de cerca a un pastor adventista, siempre lo escucho, que es el pastor Bullón, y él se cierra estrictamente de que ellos sin obras no hay fe, y sin gracia tampoco, o sea, tiene que estar los tres, o sea, obras, fe, ¿no? Así, Sí. ¿no? Paralelo. Paralelo, sí. Por eso el libro de Santiago al final hace como apunta a un equilibrio, ¿no? Que la fe sin obra está muerta. Alguno pareciera decir que está contradiciendo lo que Pablo escribe, pero en realidad no está contradiciendo. Pablo no dice solamente que por Porque, gracia. claro, Pablo está hablando estrictamente de la fe redentora, salvífica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es pura gracia. Pero, ¿cuál es el problema, por ejemplo, como la iglesia adventista? Justo hablaba sobre eso. Ellos, al enfatizar tanto el día sábado, las cosas, entonces
termina cayendo por obra y no por fe. Entonces, ese es el peligro, de que el apóstol Pablo tiene mucho cuidado y él da fe, gracia, porque no debe mezclarse eso, y el judío caía muy fácilmente en esto. Para mí la iglesia adventista también cayó en esto, al enfatizar demasiado el sabbat y las tradiciones judías, como que ya no solamente fue, en la fe, ellos creen en la fe y la obra. Nosotros decimos, no, es por fe, puramente por fe, la salvación, la redención. Y Amén. cerrado, que sábado se tiene que santificar. Claro, y lo que no piensan como ellos, para ellos estamos equivocados, ¿no? Ellos son la iglesia verdadera, entonces en ese sentido ellos están, para mí yo considero como una especie de secta realmente a ellos, lamentablemente. No comparten con nosotros. Bueno, más. Pero vamos a continuar luego con esto que es interesante, seguir viendo. Pastor, y Sí. sí, es muy interesante porque esa iglesia, aparte, hablan de la palabra mucho filosofía. ¿Cómo? ¿Mucho qué? Mucha filosofía. Ah, sí, sí. Sí, tienen estudios, ellos hacen bastante estudios interesantes, pero bueno. Lamentablemente para mí hay un desvío, eso se ha visto en ellos, se han ido a un extremo. Eso pasa cuando uno va al extremo con algo que de repente descubrió que no está mal, pero se va al extremo y se cierra, ¿no? Se cierra, se creen los únicos iluminados. Ese es un problema, ¿no? Amén. Bien, hermanos, como dice un pastor anciano que conocí, dice, hasta aquí me dio el Señor, si sigo más será de hombre. No sabía que seguía, ¿no? Entonces, así concluía siempre sus sermones. Bien. Bueno, ha sido un gusto compartir esta segunda clase. ¿En qué parte están del ciclo? ¿Qué ciclo es este? Por la gracia. Séptimo. El séptimo. Oh, gloria a Dios. Vamos avanzando, ¿eh? Al séptimo ya. Hace poco estábamos en el primero, ahora el séptimo. Cuando se den cuenta van a terminar. Así que, como decía Ivonne, a terminar todos. Nadie se queda en el camino. Prohibido quedarse. Muy bien. Pastor, recuerde a los alumnos que van a exponer la otra semana. Ah, sí. Débora, no entiendo tu letra. Ya me lo puso acá. Ahora me va a ver la... Mano César, mano Leoncio y mano William Cabello. Cabello. No diga nada, pues. De Corintios. Sí. Sí. ¿Se entiende? A Cabello, a Mano Chávez, ¿bien? Ahumada. Díaz. Bien. Entonces a ellos tres les toca, como decíamos, algún tema. Trata el apóstol Pablo en estos dos libros, Primera y Segunda Corintios. Puede ser sobre el tema de las divisiones, sería bueno, Espíritu Santo, los dones, hay tantas cosas. Bien. Pastor, Bien, pero usted estamos... mandó un bosquejo, creo, ahí en una forma, creo, de hacer. No, ustedes cada uno lo hacen como puedan. Eligen el tema y hablan sobre ese tema, ven un material, lo exponen, lo arman, si pueden con diapositivas, mejor si lo presentan, porque para eso estamos. ¿Ya? Pero el tema es lo puedan exponer. Como les decía, prohibido enfermarse ese día. Así que hoy dos han fallado, pero bueno. La lista los voy a tomar después, ya creo que los vi, están todos, no faltó nadie hoy. Vamos a orar para terminar. A ver quién nos toca hoy
hermano César le pedimos. César Chávez, a que nos cuide. En oración. Ok, pastor. Amén. ¿Para qué ores digo, hermano César? Para terminar. Yo lo Pastor. tengo, yo lo tengo. Pastor, ¿me habla? Sí, sí. Para que Oremos. termines en oración, sí. Ok, pastor. Bendito Padre, Señor mío, celestial, oh Señor, mi Dios todopoderoso. Señor, te amo, gracias, Señor, sobre todas las cosas que tú nos das, Señor, enseñanza eterna, Señor. Más que todo, Señor, a la presencia de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que ha venido, Señor, también a enseñar, a capacitar a tu discípulo, Señor. También a través de eso, Señor, hay discípulos, Señor, que también nos enseñan, Señor, a través de nosotros, Señor. Pastores, Señor, que están preparándose, Señor, para nosotros poder también llevar, Señor, el tema de tu palabra, Señor, a las iglesias, a donde vayamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, tener, Señor, este éxito, Señor, ante ti, Señor, como dar buen testimonio, como luz que somos, Señor, ante tus ojos, Señor mío. Gracias, Señor, por alimentarnos con esta palabra, Señor, y que, Señor, que sigamos, Señor, andando, Señor, hasta llegar, Señor, hasta el fin, Señor, finalmente, tu estudio, todos los hermanos que estamos aquí presentes, Señor, que no nos desmayemos, Señor, que seguimos adelante, Señor mío. Ayúdanos, Señor, dándonos la fuerza, la valentía, Señor, de seguir tu camino, Señor, aprendiendo cada día más de ti, Señor mío. Cuida, Señor, otras familias, otros hogares, Señor, líbranos de todo mal, de toda tentación, Señor. Gracias, Padre, por todo, porque tú sabes, Señor, que queremos, Señor, llegar, Señor, a tu obra, Señor, a predicar, a pastorear, más que todo, Señor, a predicar tu palabra, Señor, como tú mandas, Señor mío. Gracias, Señor, también por el pastor Aurelio que está presente y por los demás pastores, Señor, que nos enseñan, Señor mío. Cuídanos, Señor, y bendícenos a todos nosotros que estamos aquí, Señor, y a mis hermanos que también no pudieron entrar quizás, Señor. Líbranos, Señor, de todo mal y cuida a nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, gracias, hermanos. Gracias a todos. Nos estamos Gracias, viendo la hermano. próxima semana, Dios mediante. Así que, shalom, shalom. A seguir. Gracias, pastor. Sí.